Asterisco asterisco título atractivo asterisco asterisco bomba. Hande revela secreto y Kerem ruega perdón, destapamos el amor turco. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola, hola amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos, una vez más, a nuestro canal, vuestro rincón favorito para destripar todos los secretos, chismes jugosos y dramas trepidantes que nos encantan de estas producciones que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, uno que ha estado en la cresta de la ola de rumores y especulaciones, y que involucra a dos de las estrellas más queridas y aclamadas de Turquía, la bellísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Sí, amigos, estamos hablando de esa química electrizante, de esos rumores persistentes que parecen no desvanecerse, y de esas noticias que nos mantienen al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Preparaos para un viaje lleno de revelaciones impactantes, suplicios del alma, y por supuesto, mucho, mucho amor, o al menos, la ferviente esperanza de que el amor renazca de sus cenizas y vuelva a florecer con la misma intensidad que antes. Pero antes de que empecemos a destapar todos los detalles escabrosos, los secretos mejor guardados y las verdades ocultas, quiero pediros un favor gigante, un gesto que significaría el mundo para nosotros, si sois nuevos por aquí, si acabáis de descubrir este oasis de información y entretenimiento turco. No os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita para que no os perdáis ni uno solo de nuestros vídeos, porque prometemos que cada uno es una joya llena de exclusivas y análisis profundos. Y si ya sois parte de esta gran familia, si ya sois miembros honorarios de esta comunidad apasionada, un like y un comentario siempre son bienvenidos, son como un abrazo virtual que nos llena de energía. Nos encanta leer vuestras opiniones, saber qué pensáis de los temas que tratamos y conocer vuestros puntos de vista. Vuestros comentarios son el combustible que alimenta nuestra creatividad y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Ahora sí, queridos amigos, agarraos fuerte a vuestras palomitas, preparad vuestros refrescos favoritos y ajustad vuestros asientos, porque esto se pone bueno. La trama se complica, los personajes se revelan y los secretos salen a la luz. Hoy vamos a hablar de Hande, de Kerem, y de ese secreto que supuestamente Hande ha revelado, un secreto que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que tiene a Kerem rogando perdón, con el alma en vilo y el corazón contrito. Obviamente y para evitar malentendidos, no estamos hablando de una revelación literal, donde Hande grita a los cuatro vientos un secreto inconfesable en medio de una plaza pública. No, señores, la cosa es mucho más sutil y compleja. Más bien nos vamos a sumergir en las indirectas veladas, en las pistas sutilmente diseminadas, en las entrevistas ambiguas llenas de dobles sentidos, y en la información que ha salido a la luz, proveniente de fuentes cercanas a la pareja, que nos hacen pensar que podría haber una reconciliación en el horizonte, o al menos un acercamiento tentativo entre estos dos talentos excepcionales. Y claro, vamos a explorar a fondo las series que los catapultaron a la fama mundial, las que los convirtieron en íconos de la pantalla chica y que, de alguna manera, siguen alimentando nuestra esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la ficción o en la vida real, unidos por un amor que trasciende las pantallas. Comencemos, obviamente, con la serie que los unió para siempre en el imaginario colectivo, la que desató toda esta pasión desbordante y la que encendió la chispa de la esperanza en millones de corazones, Sen Kalkap, traducida al español como Llamas a mi puerta o Es amor, dependiendo del país. Esta comedia romántica, fresca y adictiva, fue un fenómeno mundial, un éxito arrollador que traspasó fronteras y conquistó audiencias de todas las edades y culturas. La serie pertenece al género de comedia romántica, pero con toques de drama familiar y empresarial que le dan profundidad y complejidad. Los protagonistas indiscutibles son, obviamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya química en pantalla era simplemente magnética, como si hubieran nacido para interpretarse el uno al otro. La trama sigue a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero sus sueños se ven truncados cuando pierde su beca de manera injusta. Para conseguirla de nuevo y hacer realidad sus aspiraciones, se ve obligada a hacer un trato, a firmar un pacto con el mismísimo diablo encarnado en Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un hombre de negocios implacable que le propone fingir ser su prometida durante 2 meses. A medida que pasa el tiempo, la relación falsa se convierte en algo real, enfrentando obstáculos inesperados, superando desafíos personales y descubriendo sentimientos inesperados que cambian sus vidas para siempre. Sen Kalkap es relevante para el tema central de este vídeo porque fue el escenario privilegiado donde nació el amor entre Hande y Kerem. La química en pantalla era innegable, palpable, tan intensa que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores.
Los rumores de un romance fuera de la serie eran constantes, alimentados por las miradas cómplices, los gestos cariñosos y las sonrisas furtivas que compartían en las entrevistas y eventos públicos. De hecho, durante la emisión de la serie confirmaron su relación, para el deleite y la euforia de todos los fans, que celebraron la noticia como si fuera un gol en el último minuto de un partido importante. Un dato interesante sobre la serie es que muchos de los lugares que se ven en la producción son reales y se pueden visitar en Estambul, lo que la convierte en una experiencia aún más inmersiva para los fans que viajan a Turquía en busca de los escenarios de sus escenas favoritas. Además, la banda sonora se convirtió en un éxito rotundo en varias partes del mundo, con canciones pegadizas y melodías emotivas que acompañaban a la perfección las escenas más románticas y dramáticas. La serie generó un fandom masivo con miles de fans que los siguen a ambos protagonistas en todas sus redes sociales y que aún sueñan con su reconciliación, aferrándose a la esperanza de que el amor verdadero triunfe al final. La serie fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en una de las más exitosas de la televisión turca, un hito que la catapultó a la fama internacional y la consolidó como un referente del género. Ahora hablemos de la supuesta revelación de Hande, el meollo de este asunto que nos tiene a todos en vilo. Como ya hemos mencionado, no hay una declaración directa, una confesión explosiva que confirme todos los rumores. Sin embargo, hay varias situaciones, declaraciones y acciones que han alimentado los rumores y han hecho que la llama de la esperanza siga viva. Por ejemplo, en varias entrevistas, Hande ha hablado de la importancia del amor verdadero, de la necesidad de perdonar y de la capacidad de superar los obstáculos en una relación. También ha compartido mensajes en redes sociales que algunos fans, con su ojo avizor y su capacidad de análisis, interpretan como indirectas dirigidas a Kerem, como sutiles señales de que aún hay sentimientos profundos entre ellos. Además, ha habido avistamientos de ambos en los mismos lugares, aunque nunca juntos, lo que ha desatado especulaciones sobre encuentros secretos, citas a escondidas y planes para retomar la relación. Por ejemplo, hace unos meses se les vio vacacionando en el mismo país, aunque en diferentes ciudades, lo que generó un torbellino de rumores y comentarios en las redes sociales. Esto para muchos fue una señal inequívoca de que podrían estar intentando un acercamiento discreto, lejos del ojo público y la presión mediática. La prensa turca ha seguido de cerca cada uno de sus movimientos, analizando cada gesto, cada mirada y cada publicación en busca de pistas que confirmen su posible reconciliación, convirtiéndolos en el centro de atención de todos los medios de comunicación. ¿Y por qué digo que Kerem ruega perdón? Nuevamente no hay una declaración formal, una disculpa pública y explícita. Sin embargo, Kerem ha sido muy abierto sobre su admiración por Hande y ha expresado su arrepentimiento por algunas decisiones que pudo haber tomado y que pudieron haber afectado su relación. En varias entrevistas ha hablado de ella con mucho cariño y respeto, reconociendo que fue una persona muy importante en su vida y que la relación que tuvieron fue significativa y transformadora. También ha dejado entrever que le gustaría tener la oportunidad de hablar con ella, de sentarse a conversar y resolver cualquier malentendido que haya quedado pendiente, de cerrar ese capítulo de su vida de la mejor manera posible. Sus acciones, como seguir a Hande en redes sociales y dar me gusta a algunas de sus publicaciones, también han sido interpretadas como señales de que aún siente algo por ella, como un intento de mantener el contacto y demostrar que sigue presente en su vida, aunque sea de manera virtual. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron directamente sobre Hande, Kerem respondió con una sonrisa enigmática y dijo: "Algunas cosas son demasiado valiosas para perderlas", una frase que dejó a todos los fans con el corazón latiendo a 1000 por hora y la esperanza renovada. Pero volviendo a las series, exploremos un poco el trabajo de ambos actores por separado, después de Senkalkam, para analizar su evolución profesional y su crecimiento como artistas. Hande ha protagonizado Bambaşka Biri, que en español significa otra persona, un título que refleja la complejidad de la trama y la transformación de su personaje. Esta serie es un drama psicológico con elementos de misterio y thriller, un género que le permite a Hande mostrar su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar roles complejos y desafiantes. Hande interpreta a una fiscal llamada Leyla Gediz, una mujer con una personalidad fuerte y decidida, que se enfrenta a un caso de asesinato que la lleva a descubrir oscuros secretos y a cuestionar su propia identidad, su pasado y sus motivaciones. La trama gira en torno a este caso, que se convierte en un laberinto de intrigas y mentiras, donde nada es lo que parece y todos los personajes tienen algo que ocultar. La serie es relevante porque muestra la versatilidad de Hande como actriz, demostrando que puede interpretar roles más serios y complejos, alejándose de la comedia romántica que la catapultó a la fama.
La producción de Bambas Kabiri fue elogiada por su guión intrigante, su dirección impecable y las actuaciones sólidas de todo el elenco, que logran crear una atmósfera de suspense y tensión que mantiene al espectador enganchado de principio a fin. La serie aborda temas profundos como la salud mental, la identidad, la justicia y la búsqueda de la verdad, invitando a la reflexión y al debate. En cuanto a Kerem, ha participado en proyectos como la serie Erkokseversen, que se traduciría como Si amas demasiado, una comedia romántica que sigue a Ates, un hombre que ha vivido toda su vida en el extranjero y que regresa a Turquía para hacerse cargo de sus hermanos menores, tras la repentina muerte de sus padres. Allí conoce a Leila, una joven estafadora que se hace pasar por niñera para robarle a sus hermanos, pero que termina enamorándose de Ates y cambiando su vida para siempre. La serie es relevante porque muestra un lado diferente de Kerem, más cómico y relajado, alejado de los personajes serios y atormentados que había interpretado anteriormente. La química entre Kerem y su coprotagonista Afsanur Sankaktutan fue muy bien recibida por el público, que elogió su frescura y naturalidad en la pantalla. La serie tuvo un gran éxito en Turquía y en otros países, consolidando a Kerem como uno de los actores más populares y versátiles de la televisión turca. La trama explora temas como la familia, la responsabilidad, el amor incondicional y la superación personal, transmitiendo un mensaje positivo y optimista. Aunque ambos han tenido éxito en sus carreras por separado, la sombra de Senkalkapm y la esperanza de una reconciliación siempre están presentes, como un fantasma que se niega a desaparecer. Los fans siguen creando vídeos y teorías sobre su relación, analizando cada pequeña señal y cada gesto insignificante con lupa, buscando pistas que confirmen sus sospechas y alimenten su ilusión. La pregunta que todos se hacen es, ¿habrá una segunda oportunidad para Hande y Kerem? ¿Podrán superar sus diferencias y volver a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle y compartiendo nuestras opiniones con vosotros. Otra serie donde podemos ver el talento de Hande es Azize, un drama de acción con elementos de romance que le permite mostrar su faceta más guerrera y decidida. Hande interpreta a Azize, una joven que busca venganza por la muerte de su familia, una tragedia que marcó su vida para siempre y la impulsó a luchar contra una poderosa mafia que controla la ciudad. La trama se centra en su lucha implacable contra la mafia y en su romance prohibido con Kartal, un miembro de la familia enemiga, un hombre atormentado por su pasado y dividido entre el amor y la lealtad. Azize es relevante porque muestra la capacidad de Hande para interpretar personajes fuertes e independientes, mujeres que luchan por sus ideales y que no se rinden ante la adversidad. La serie contó con escenas de acción bien coreografiadas y una trama llena de giros inesperados, manteniendo al espectador al borde del asiento y sin aliento. A pesar de no haber tenido una larga duración, Azize dejó una huella imborrable en los fans de Hande, que admiraron su entrega y profesionalismo en cada escena. Y hablando de Kerem, no podemos olvidar su participación en la serie Bu Şehir Arkandan Gelecek, que significa Esta ciudad te seguirá, un drama de acción que sigue a Ali, un joven marinero que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado, un pasado marcado por la tragedia y el dolor. Kerem interpreta a Ali, un personaje complejo y atormentado por la pérdida de sus padres, un hombre que busca venganza y que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie es relevante porque muestra la habilidad de Kerem para interpretar roles dramáticos y emotivos, personajes que sufren y que luchan por superar sus traumas. La producción de Bu Şehir Arkandan Gelecek fue elogiada por su cinematografía, su banda sonora y su guión inteligente, que aborda temas profundos como la venganza, el perdón y la redención. La actuación de Kerem en esta serie fue considerada una de las mejores de su carrera, consolidándolo como un actor versátil y talentoso. En fin, como podéis ver, tanto Hande como Kerem han demostrado ser talentosos, versátiles y capaces de asumir roles muy diferentes, consolidando sus carreras y conquistando a audiencias de todo el mundo. Sin embargo, su relación personal sigue siendo un tema de interés para muchos, una historia que fascina y que genera debate. Ya sea que estén destinados a estar juntos o no, su historia siempre será recordada como una de las más apasionantes y comentadas de la televisión turca, un romance que trascendió las pantallas y que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por la vida amorosa de Hande y Kerem, y que hayáis descubierto algunas series interesantes para agregar a vuestra lista de pendientes. Recuerdad que todo lo que hemos hablado hoy son especulaciones basadas en información pública y en interpretaciones de los fans. La verdad real solo la conocen ellos, y solo ellos pueden decidir qué quieren hacer con su vida y con su relación.
Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por habernos acompañado en este viaje lleno de emociones y sorpresas. No os olvidéis de dejar vuestros comentarios abajo contándonos qué pensáis sobre Ande y Kerem, si creéis que deberían volver a estar juntos y cuál es vuestra serie favorita de cada uno. Los leo a todos con mucho interés y atención. Y si os gustó el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribíos al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por todo y hasta la próxima, amantes de las series turcas.